Y me dijo, Diego, ¿te das cuenta que tú has sido el pionero del streaming en el Perú? ¿Por qué? Porque nosotros hacíamos streaming en vivo cuando nadie más hacía. ¿En qué año estamos hablando más o menos? 2011. Y hemos traído a DataTrip, que es una plataforma que mide los canales de streaming en Argentina, y la trajimos a Perú. Sacamos el primer ranking. A algunos amigos no les ha gustado el ranking. Se han molestado con nosotros. Hay un fenómeno fundamental para los medios tradicionales, que es que le entregaron la distribución a un tercero. Y eso ha hecho que los medios, al depender de un tercero, nunca puedan generar un modelo sostenible. La televisión también se ve amenazada. Y la amenaza inicial se parecía que era Netflix, y era HBO, y era Disney. Y no, es YouTube. Tu competencia ahora es un creador de contenido. Y ahí es donde todo explota. Los streamers son más agresivos con el chat. Davos Eneise, La Cobra, Ibai Llanos conversan con el chat. Porque ese chat es el que genera esa comunidad. Y es algo que yo creo que los medios tradicionales subestiman. Saca TV, con 2 horas, están compitiendo y tiene más usuarios promedios que América Televisión. Un canal de televisión ya no compite con 2 o 3 canales o con 2 o 3 organizaciones nativas. Compite con todas las personas que están creando contenidos a un nivel muy profesional. Y ahí ya no hay vuelta atrás. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Contenidos, el podcast donde conversamos con personas que están en la industria de los contenidos, de los medios, del podcast, que ustedes saben que ese es mi tema favorito. El día de hoy estoy con un invitado muy interesante. Lo conocí una semana desde que estoy grabando esto. Y creo que va a ser una conversación muy, muy interesante. Lo voy a pasar a presentar. Estoy con Diego Peralta. Él es el CEO de la agencia especializada en streaming Adata Media, especialista en transformación digital de medios de comunicación como prensa, radio y televisión. Es un experto en publicidad digital para medios, marcas y e-commerce. Ha liderado negocios digitales en grupos destacados que ya nos va a contar, desarrollando estrategias innovadoras en monetización digital y publicidad programática, ¿no? Su liderazgo se enfoca en maximizar el potencial digital de las empresas, preparándolas para el futuro. Sin más, Diego, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Tocayo, por invitarme. No, a ti por aceptar, en verdad. Como les contaba, la semana pasada lo conocí en un evento, hizo una charla y estábamos compartiendo panel y literalmente me di la vuelta para tomarle foto a su presentación, pero al final me la terminó compartiendo. Así que... Yo estaba muy terco, quería presentarla porque sabía que iba a ser interesante la data, por eso insistía. Sí. Presento. Sí, no, y valió la pena. Dije que siga y ahí nos enriquecemos todos. Así que de eso vamos a conversar un poco. Como decía también, tu trayectoria es muy interesante, sobre todo en los medios en los que has estado y muy ligado al tema de la transformación de medios digitales. Entonces quisiera que nos cuentes un poquito cómo empieza tu camino en los medios y cómo fue avanzando a la par de que la industria se ha ido desarrollando. Sí, es tal cual. Tengo 26 años de trabajo, de los cuales 25 han sido en digital. Nunca lo planifiqué así. Me metí a estudiar periodismo en la UPC porque quería ser cronista. Y primero, en realidad periodista deportivo. Luego, estando en la universidad, descubrí que sabía escribir bien. Bueno, yo pensé... mi profesor era Julio Villanueva. Si me escucha, me va a decir que ¿quién te dijo que escribías bien? Pero digamos que tenía buenas notas en el curso de crónicas, ¿no? Julio es el que creó Etiqueta Negra, para los que no saben. Y de mi salón salieron muchos escritores, ahora conocidos. Y yo quería ser cronista, me imaginaba que iba a hacer crónicas, que iba a escribir crónicas. Trabajé de practicante en el suplemento dominical de Ojo. Ellos querían que escriba en farándula y yo escribía crónicas sobre gente y personajes de la calle y ese era mi rollo. Pero también mi otro rollo era que estaba muy asustado de que no iba a conseguir chamba saliendo del trabajo. Y dio la casualidad de que en un curso de un profesor que era editor de video en un canal de televisión y su esposa era productora, hicimos un reportaje sobre prostitución infantil en el curso de Lucho Iberico, imagínate, más viejo, y hicimos un reportaje y el reportaje salió muy bien y yo hice lo que nunca pensé que iba a hacer, que era acercarme donde proxenetas a pedir y pagar por entrevistar a menores de edad para que cuenten su historia. Y salió muy bien el reportaje, ¿para qué? Y por ese reportaje nos dio la oportunidad de pasar entrevistas para la fundación de Canal N. Lo dije en el evento, tengo un karma con los
nuevos medios. O sea, siempre he trabajado en medio fundacional, de manera fundacional. Yo fui el primer equipo de personas que entró a trabajar en Canal N con Jaime Chincha, Raúl Tola y un montón de reporteros, videoreporteros en esa época. Y yo pasé una entrevista y me contrataron tras la entrevista. Es más, me dijeron, ¿qué quieres? Decidí mi futuro profesional en ese instante. Me dijeron, ¿quieres ser director de cámaras? Porque aparte había otra persona que me había recomendado como director de cámaras porque había trabajado bien en la universidad esa parte. Y otro como reportero. Me dijeron, ¿qué quieres ser? ¿Director de cámaras o videoreportero? Dije, no, yo no quiero, yo no me veo en el switcher, videoreportero. Y estaba Gilberto Hume y me dijeron, ya, ok, vienes el lunes, empiezas. Y a mí y a 5 amigos más nos habían llamado. Y a los 5 nos contrataron en ese instante. No entendíamos nada. Recuerdo que nos pagaban 1.400 soles y para nosotros era un montón de plata. No entendíamos que habíamos sido contratados. ¿Nos han contratado? Sí, nos han contratado. Y empecé en Canal N. Lo que no sabía a los 21 años era a dónde me había metido. Canal N era el Canal N de anti-Fujimori, de la lucha contra la dictadura. Y creo que en los 2 años que estuve en Canal N viví todo lo que tenía que vivir. Vi muertos, vi manifestaciones, gas lacrimógeno, marchas, la marcha de los 4 suyos. Yo grabé el incendio del Banco de la Nación. Me pasaron a la madrugada, que es el periodismo más sangriento que puede haber. Vi muertos, quemados, sesos, todo. 2 años. Fue como una tesis acerca de... Se parecía mucho a Tinta Roja, esta película de Lombardi de Fuguet. Idéntico, era tal cual. Y yo era camarógrafo, con lo cual me ponían en las posiciones más difíciles de hacer. Me subieron a un helicóptero para los 4 suyos. Me pusieron en una moto, en una Harley Davidson para ir más rápido por la ciudad. Era muy flaquito yo. y mi mamá andaba mal, ¿no? Porque siempre las zapatillas estaban todas quemadas. Alguna vez me rompieron la cabeza en una manifestación. Yo feliz, no me entendía nada. Yo andaba, esto es el periodismo, ¿no? Yo quería ser periodista de guerra en ese instante ya. Pero yo no quería ser camarógrafo, me sentía un muy mal camarógrafo. O sea, yo iba a ser videoreportero porque quería ser reportero, no porque quería ser camarógrafo. Me dieron la cámara y me equivoqué más de una vez. Alguna vez no hice balance de blanco. Otra vez me olvidé de llevar un conector para hacer una transmisión en vivo para entrevistar a Fujimori. Ya se imaginan, yo dije, ya conecta la cámara para salir en vivo y no tenía un pequeño adaptador que iba detrás de la cámara. Así que quería ser reportero. No me quisieron hacer videoreportero porque era muy delgado y muy flaco y muy blanco y parecía un adolescente. Y me fui, como que yo soy re terco para esas cosas. Y tenía un amigo que trabajaba en una web que se llamaba primerapagina.com, que era una página chilena que tenía oficinas en Chile, Perú, Colombia, Argentina. Era como un proyecto periodístico en el año 2000, en el año de la burbuja.com. Que nadie sabía cómo iba a sostener eso, pero hacían grandes proyectos. Y nada, me puse a trabajar ahí de periodista deportivo. La pasamos bien 7 meses, íbamos a todos los partidos con nuestra credencial, escribíamos, no sé quién nos leía, pero... Y ahí vino la primera vez que tuve este tema de cómo se mantiene toda esta estructura. Y esa era mi gran angustia, porque no, publicidad, ¿qué? Al año 2000. Y esa angustia me persiguió los siguientes años de mi vida profesional en digital. Después de Primera Página, tengo un amigo que estaba trabajando en Perú.com como editor web, y habían varios amigos de la universidad. Teníamos 23 años. Me fui de redactor de política y comenzamos, éramos 10 chibolos trabajando en una web y que lo único que querían los de Perú.com, que en esa época no era del comercio todavía, era que transcribiéramos los titulares del periódico a la web. Entonces estábamos transcribiendo y como siempre le decíamos al de sistema que lo suba, el sistema se cansó de nosotros, nos dijeron, bueno, les voy a armar una pequeña plataforma que se llama CMS para que ustedes publiquen. Nos la entregó y nosotros nos dimos cuenta, ¿para qué publicamos los titulares de ayer si podemos publicar los titulares de hoy de RPP? Entonces comenzamos a transcribir RPP y comenzamos a publicar contenido actual. Claro. Y para nosotros era alucinante como periodistas porque era, oye, tenemos un medio y podemos hacer lo que querramos. Pero como éramos periodistas responsables, recién salidos de la universidad, éramos muy puntuales con información. Además, nos peleábamos con algunos que no eran periodistas, que estaban dentro de la empresa, que decían, pero pon esta mentira, o pon... Y dicen, no, se puedes mentir, ¿no? Nosotros éramos muy principistas. Y luego me hicieron editor de actualidad a mí. Hicimos coberturas de la muerte de Belaúnde Terry, la llegada de Bush a Lima, cosas de ese tipo. Todos muy chicos.
Y de ahí mi siguiente issue, estuve como 1 año y medio ahí, fue no tengo referentes periodísticos. Yo en ese momento quería ser periodista político. Ya cada etapa de mi vida me iba transformando y quería hacer algo diferente. Entonces yo quiero ser política y postulé a Perú 21. Perú 21 recién se estaba creando con Augusto Álvarez Rodríguez. Y entrevisté con Augusto y Augusto me dijo, no te veo de redactor de política, pero te veo de editor de la web. Y yo acepté. Y comencé a trabajar de editor web. Me dieron un redactor y un practicante y me sentaron en medio de la redacción. Estaban todos los editores como una especie de tuerca gigante. Y tenía pues 25, 24 años y era editor. Te imaginas, chibolo de 24 años con editores de más de 50. En la mesa de editores nadie me tomaba en serio. Me trataba de vestir con sacos para que se me vea más grande. Y de ahí comencé a investigar mucho la parte de periodismo digital, me lo creí. Comencé a ir a eventos, la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano me becó, la UEA me becó también, entonces comencé a estudiar mucho el tema de periodismo digital, que era un tema muy árido. Me acuerdo que la web era en Flash, lo cual era un desastre. Flash, para los que no saben, es un plugin que permitía ver las cosas muy bonitas en Internet. Pero nadie lo veía, porque si no tenías el plugin no podías verlo. Y mi primer gran éxito en digital fue que desarrollamos una web en HTML, obviamente con diseñadores. Lo conectamos al CMS del comercio, porque Perú 21 estaba independiente del comercio. Y comenzó a salir y funcionó. Y de ahí me dieron la web de Trome. Me dijeron, oye, ya que hiciste bien esto, hazte cargo de la web de Trome también. Y me dieron un par de redactores más. Entonces hicimos la web de Trome, rediseñamos la web del comercio. En esa época me metí mucho en la cabeza la parte de infografías multimedia. Porque era la época en que El País de España sacaba infografías multimedia con movimiento. Entonces yo también quería hacer y comenzamos a desarrollarla. Y siempre era muy tenaz con esas cosas. Quería siempre estar a la vanguardia. O sea, mi referente no era lo que hacía El Comercio o lo que hacía La República, era lo que hace El País, lo que hace el New York Times. Andaba soñando todo el tiempo en que quería hacer ese tipo de cosas. Y luego vino mi maestro Jedi, porque hasta ese momento nunca había sido descubierto por nadie todavía, que era el gerente de contenidos de Clarín. Me lo presentaron, una amiga me dijo, oye, está viniendo al Perú, quiere conocer algunas referencias y le he dicho que hable contigo. Y habló conmigo, conversamos, le caí muy bien a Guillermo y me dijo, oye, te quiero invitar a un evento, vente, yo te voy a avisar, pero si quieres, le dijo, yo voy a ir en diciembre a Argentina porque iba a ir de turista, me dice, te llevo a la redacción de Clarín para que la conozcas. Okay. Fui en diciembre, me enseñó la redacción de Clarín, hablamos mucho. Luego fue un evento en Chile donde expuse el caso Perú 21 en un congreso de periodismo digital. Y después me invitó a un café con piernas, que es lo más zanahoria que hay en Chile. Tomas café y hay chicas en minifalda de día. No se toma alcohol. Y me propuso, fue la primera vez que no podía creer lo que me había propuesto, que era, oye, vamos, te vienes a trabajar al Clarín conmigo. Y para mí era, o sea, irme del país, irme a trabajar a otro medio, para que sea editor de internacionales de la web. Y me fui. Pasó 3 meses y me fui a vivir a Argentina. O sea, no sabía lo que estaba haciendo realmente. No tenía idea de lo que es el migrante, de lo que significa vivir aislado. O sea, y fue, del lado profesional fue alucinante porque pasé de ser 8 personas de la web que pensaban que todos éramos ingenieros y éramos periodistas en realidad, a Clarín, donde era un edificio con 500 personas dedicadas solo a hacer la web, ¿no? Todos hablando solo de digital, ¿no? Siempre he dicho, es como ese videoclip de Blind Melons, donde la abejita se encuentra con otras abejitas, era lo mismo. Fue alucinante, todos hablamos digital, el periodismo en Argentina es de muy alto nivel. Yo que me creí un buen redactor, era cualquier cosa, me corrigieron muchísimo, aprendí muchísimo. Pero ahí pasó algo muy coyuntural, fue que trajeron las primeras cámaras no lineales, ¿no? Y querían comenzar a hacer periodismo audiovisual dentro de la web, ¿no? Ellos hacían reportajes en Flash, que les salía bastante bien, con videos mínimos. Pero me di cuenta que no sabían armar la pieza mínima noticiosa. Y yo había sido el peor camarógrafo de Canal N, pero era un camarógrafo, ¿me entiendes? O sea, claro, técnicamente sabía, se pone el trípode así, el audio es fundamental, los encuadres son así, la edición es por corte en no lineal, porque yo ya había editado en no lineal. Entonces, cuando les di algunas indicaciones, armé un par de cosas, dijeron, ya, tú eres el productor multimedia de Clarín. Y me cambiaron de equipo y me pasaron al equipo multimedia. Y me iba a la calle y encima como extranjero tenía una visión diferente de todo lo que pasaba allá. Entonces era como, oye, ¿por qué las veredas están todas rotas en Buenos Aires? Sí, porque sí. Le digo, no, pero
Tiene que haber Eso una no razón. pasa. En Perú las veredas... No, es que cada frentista tiene su propia vereda. Entonces hice una crónica sobre las veredas en Buenos Aires, ¿no? Entonces comenzaba a hacer ese tipo de cosas. Y andaba bien y feliz ahí. Lo que sí es que la estructura de Clarín era tan grande que para que yo llegue a ser editor, como en Perú, tendría que pasar 20 años, creo yo. Claro. Y mi jefe Guillermo lo jalan el comercio, de alguna casualidad. En realidad yo le había presentado a unas personas del comercio, no sé si fue por eso, pero la cosa es que a Guillermo lo contratan de gerente digital en el comercio, en el grupo del comercio. Y yo estaba como, ya voy a cumplir 2 años allá y me dice, vente, ¿te vienes conmigo? Y sí, pues si te vas, me voy contigo, ¿no? Además que debo reconocer que a pesar de todo el tiempo que había estado, no me llegaba a adaptar porque recién entendí lo que era ser migrante, ¿no? Y decía, bueno, ya está, yo hice mis 2 años en Clarín, me voy a Perú con mucho éxito, habiendo trabajado en un medio extranjero. Y me regresé a Perú como jefe de contenidos multimedia. Y llegamos al comercio, abrimos la gerencia de medios digitales y es la historia misma del periodismo digital en el Perú. Hoy día me encontré con un amigo que era videoreportero. Yo creé un equipo de videoreporteros de la misma manera conceptualmente lo había creado Gilberto Hume en Canal N. Chicos que con su propia cámara hagan entrevistas, editen, eran todos autónomos. Eran 5 videoreporteros que habían estudiado audiovisuales en su mayoría. Es más, es una combinación. Eran 2 periodistas y 3 audiovisuales. Los audiovisuales les enseñaban a los periodistas a hacer la parte audiovisual y los periodistas a contar las historias. Armamos un equipo y creamos el canal de YouTube, el canal de Facebook, abrimos el primer Twitter del comercio. ¿No? A comienzos éramos nosotros Rennerds, entre nosotros todos nos seguíamos. Éramos como 20 personas la gerencia digital. Creamos el CMS, hicimos el rediseño, capacitamos a la primera persona en SEO. O sea, y era como un laboratorio. Todos pensaban que estábamos haciendo cualquier cosa. Cuando decíamos, oye, creo que el SEO es el futuro. ¿Cuántas personas van a entrar a la web por Google? Y después creamos Facebook. ¿Cuántas personas van a entrar por Facebook a la web? Y luego el último fue video en vivo. Hoy día me encontré con un amigo que había sido videoreportero y me dijo, Diego, ¿te das cuenta que tú has sido el pionero del streaming en el Perú? Digo, ¿por qué? Porque nosotros hacíamos streaming en vivo cuando nadie más hacía. ¿En qué año estamos hablando más o menos? 2011. Ya. Usábamos Ustream y Livestream. Y agarramos la laptop, la conectábamos a la cámara, pero queríamos movilidad, porque el chiste no era salir en un espacio físico fijo. Entonces creamos una mochila con huecos para que no se caliente y poníamos la laptop atrás, la cerrábamos con el cable y la cámara. Y nos íbamos al Metropolitano cuando recién lo habían inaugurado. Hacíamos todo con movimiento. Íbamos a los conciertos, a las entradas del concierto y caminábamos por las colas. Y verdad, nunca me había puesto a pensar. Y hacíamos conciertos. Hicimos un concierto de Grupo 5. Hizo 60.000 concurrentes en simultáneo. Salía en la portada de la web del comercio. Nadie creía. A mí me mandaron a hacer eso. Y dijeron, haz video en vivo. Entonces yo hacía video en vivo, ¿no? O haz reportajes. Y hacíamos reportajes. Me acuerdo que los de la web del comercio decían, pero no hace usuarios. Y ellos pensaban en web, ¿no? En ese momento. Y ahora me da pena porque todo lo que hacíamos para salir en vivo y ahora sales con un celular, ¿no? Claro. Pero sí, lo hicimos. No funcionó, nadie creía en nosotros, pero salimos en vivo mucho tiempo y quedó ese tema bastante bien. De ahí me frustré nuevamente porque quería hacer más cosas. Sentía que podíamos desarrollar esto del video, hacer cosas de ese tipo, pero a veces dice que cuando no llegas a tiempo también es llegar muy temprano. Muy temprano. Justo eso te iba a preguntar. O sea, ¿sentías que te dabas cuenta o pensabas, o sea, cómo lo veías en ese momento? ¿Decías, todos están atrasados o yo estoy muy adelantado? Sí, o sea, veía lo que pasaba en otros medios. Como siempre decía, mis referentes... Te daba ansiedad de que no esté pasando, sí, pero claro, al final del día estabas más adelantado, ¿no? Sí, y eso me generaba frustración y renuncié. Renuncié y me fui a la televisión encima. Me jalaron en ATV de productor de exteriores. Okay. Y me fui 6 meses a ATV. Quiero a mis amigos de ATV mucho, pero en verdad fue el peor trabajo de mi vida. No, lo mío no es el switcher. Es muy estresante. Y no me gustó el ambiente de la televisión. Y felizmente a los 6 meses el comercio me volvió a llamar, pero para ir a América Televisión, para armar para la parte web. Hablé con Clara Elvira Ospina. Me dijo, mira, necesito un editor web y las webs de noticias en América son un desastre. En verdad la web de América era un desastre. Estamos hablando 2012. 2012, 2013. Y otra vez lo mismo, ¿no? Empezar otra vez la evolución. Creamos la web de América Noticias, salió bien. Creamos la de América Deportes, la de América Espectáculos.
Luego llegó Pepe Hernández como gerente digital y armamos América TV Go, ¿no? Y ahí me nombraron jefe de producto. Y ahí fue como comenzó a dar el salto, porque como jefe de producto ya no solo veía crear audiencias, sino tenía que encargarme de que moneticemos, ¿no? Y ahí comencé a meterme un poco más, un poco más. Claro, creamos la web de Canal N también. Cuando digo crear es conceptualmente, no habían diseñadores, programadores, Claro. yo no metía mano. Para mí la de Canal N fue un círculo, porque yo había fundado Canal N y ahora le estaba por fin creando la web, porque por alguna razón Canal N no tenía web hasta esa época. Estuve 2 años, la pasé muy bien. Era el equilibrio entre el equipo gerencial y la parte periodística. Pero ahí una headhunter me contactó y me contrataron para RPP como gerente digital, ¿no? Y fue todo un reto. O sea, porque no es lo mismo ser jefe que ser gerente. Es ver presupuestos. Y ahí fue muy difícil porque era tomar decisiones, porque supuestamente tú eres el experto. Ahí aprendí a tomar decisiones. Queremos hacer un nuevo CMS. ¿Lo contratamos o lo hacemos? Fue buscarlo, hacer las licitaciones. Al final lo hicimos nosotros mismos. Traje a 4 desarrolladores que les habían negado hacer el desarrollo del CMS del comercio de manera nativa, porque el comercio contrató un CMS ya hecho. El CMS es el espacio... Sí, claro. Es el Content Manager. Para los que no saben, claro, es el Content Management System, Sí. CMS. Y me llevé a los 4 desarrolladores del comercio y lo desarrollamos in-house, con todos los riesgos disponibles. Pasamos todo a la nube también, que fueron grandes momentos, y luego rediseñamos todas las webs, ¿no? Y pusimos en valor la web de RPP siempre andaba bien, pero pusimos en valor la de Studio 92, y de ahí descubrimos la programática. Comencé a ir a algunos eventos y comencé a meterme al tema de la publicidad automatizada. También caímos en la trampa de Google de que yo lleno tus espacios remanentes. Ese era el speech. O sea, lo que te sobra, dámelo a mí. Claro, lo que te sobra, dámelo a mí a muy bajo precio y yo lo monetizo. Entonces yo en venta directa vendía a $3 CPM, $4 CPM, y a ellos se los daba a 0.30, 0.20. Por eso digo que es una trampa. Y una trampa de la cual nunca volvimos. Pero en ese momento hacías de un mes para otro $250,000 y de nada. Entonces, si de repente en RPP era el Golden Boy, porque traía plata que no existía. Y luego hicimos el branded content y otra vez me comenzaba a volver loco, pero esta vez ya mi locura ya no era periodística, sino comercial. Era cómo hacemos dinero. Y de ahí comencé a obsesionarme con la parte del branded content. Había algo en el New York Times que se llama el Brand Studio, que era el espacio donde hacían contenido comercial. Y luego The Guardian sacó también uno, comencé a verlo y dijo, hay que hacer esto. Y me decía, publireportajes. No, le decía, esto es hacer contenido con insights comerciales. Es hacer un reportaje sobre cómo la papa llega a tu mesa, ¿no? Claro, o sea, ya. Y me dijeron que estaba prostituyendo la marca de RPP. Y yo terco otra vez, ¿no? Terco. Y comenzamos a vender branded content. Antes que el comercio. El comercio se va a molestar. Pero en verdad vendíamos antes que el comercio. Hicimos programática, branded content, vendíamos banners, hacíamos todo lo que se nos podía aparecer, comenzamos a desarrollar. Hicimos muy buena cantidad de plata. Llegamos a un pico que creo que quizás, no sé si RPP lo habrá logrado de nuevo, pero en ese momento llegamos a un monto de dinero bastante alto. Y luego el comercio me jaló. O sea, por tercera vez. Por tercera vez. El gerente general del comercio no tenía idea de que yo era periodista. O sea, él me jaló porque le estaba quitando clientes al comercio, porque estaba teniendo ideas en RPP y que le gustaba mi trabajo y me llevó. Sergio Almayo se llamaba. Y fue el gran high. Fue la única vez que me sentí futbolista como un fichaje, ¿no? Me jalaban, ¿no? De un medio a otro, de un equipo a otro, de la U Alianza, ¿no? Y llegué al comercio y lo del comercio era el mega reto. Porque el comercio, a diferencia de la radio, su sostén, que es el print, se estaba cayendo con mucha aceleración, con lo cual el digital ya tenía que comenzar a soportar económicamente la caída del print. En RPP seguía siendo un juego, era el 10% del share. Eso te iba a decir. Era como que algún día hará dinero en favor de nosotros. Bien, pero si no, tenemos la radio. Exacto. Y en el comercio sí no era un chiste. Es ahorita o chao. Y en el comercio nos fue bien, mal, regular con el equipo. Hicimos un muy buen equipo de trabajo.
parte de la publicidad. Ahí, otra vez, analizar las variables y tenemos que hacer dinero y la programática es la mejor manera, la más rápida, pero no con el tráfico peruano, sino con el tráfico extranjero. Y yo comencé a enseñar los números y decía, miren los números de los CPMs en Estados Unidos, México y España. O sea, esto es simple, si hacemos contenido para Estados Unidos, con menos páginas vistas vamos a hacer más dinero. O sea, con el 5% de páginas vistas de Estados Unidos vamos a hacer el 50% de ingresos de programática. Así de alto y diferente era. Porque mientras que un CPM en Perú vale 0.30, en Estados Unidos vale $5. Entonces, hay algo que calculamos que era el revenue por 1000 páginas vistas. Y convencimos a mucha gente. Acá un amigo, Sergio Siqueri, era el encargado de la generación de contenido para audiencias. Hicimos mucha alianza con Sergio. A veces nos peleábamos, pero logramos el mismo objetivo. Mucho tráfico, mucho volumen extranjero. Por eso hay personas que decían, ¿por qué el comercio escribe sobre la lotería en México? O por el temblor en California. Y era que eso estaba dedicado a los USA Hispanics. Hicimos mucho dinero. Tomamos decisiones técnicas también, como pasarnos al ad server de Google. El COVID ayudó muchísimo. Hicimos una muy buena cantidad de dinero en el COVID. Pero el problema es que era una burbuja. Entonces, llegamos a un monto muy, muy, muy alto. Pero era imposible que el siguiente año hiciéramos más. Y me pidieron 20% más. Y obviamente no lo logramos. Y después, el comercio también tiene una particularidad, es que ha cambiado mucho de gerente general. Es más, ayer anunciaron un nuevo gerente general. Y eso es muy complejo porque cada gerente general tiene su idea, ¿no? Pasamos de un Sergio Almayo con una visión de transformación a un Mariano de Hanquis, que era un gerente digital porque venía de hacer las Urbania, Neoauto, etcétera, etcétera. Era muy, muy, muy digital y había mucho apoyo. Entonces, ellos tenían una visión más de construir una especie de AdTech, no dentro del comercio, o un AdNet dentro del comercio, que es un equipo de publicidad digital muy grande, ¿no? Entonces, ahí fue cuando nos comenzó a ir muy bien porque tenemos mucho apoyo. El último gerente, Ignacio, tenía una visión más de hacer un modelo de suscripción digital, ¿no? Pero apostar all-in a la suscripción digital, ¿no? Y eso cambiaba las reglas del juego. Claro. Porque para hacer suscripción necesitas mucho público peruano. Y ahí empiezan los problemas, porque yo estaba apostando todo por el tráfico extranjero. Trabajamos con Ignacio en presentarle al director del proyecto. Yo no iba a encargarme de la suscripción, se nombró un gerente de suscripciones. Y ahí lo que me pidieron era que buscara generar dinero con publicidad directa. Venta directa. Entonces yo me puse a investigar, y eso es hace 2 años ya nada más. Y habían algunos proyectos que me llamaban mucho la atención. Uno era Enfocados, que ya había salido y salió con 2 o 3 anunciantes. Otro es Mr. Pitt, con Apresión, que también tenía 5 o 6. Y en esa época trabajaba con Mauricio Loret de Mola. Claro. Decía, pero si ellos están vendiendo ya publicidad directa con menciones. Y nosotros teníamos a la Fe de Cuto. Y la Fe de Cuto ya tenía 3 o 4 anunciantes. Entonces decía, si hacemos 8 programas, armamos un canal, vamos ahí a tener la publicidad venta directa que necesitamos. Pero no recibí el apoyo. En este tipo de empresas, corporaciones muy grandes, necesitas el apoyo político. O sea, si el gerente general no te apoya, tú solo no vas a poder. Es así de simple. Y eso requería estructura, requería... O sea, ya teníamos los estudios, teníamos la gente, pero todos estaban pensados en hacer contenido commodity en YouTube para hacer plata con YouTube. Mientras que la idea era hacer programas propios para hacer plata con venta directa. Y sin ese apoyo no iba a funcionar. O sea, en resumen me dijeron, no creemos que se venda video, vende banners. Y yo sé que se pueden molestar por lo que estoy diciendo, pero eso fue lo que me dijeron, literal. Resumidamente. Y nada, yo no podía vender banners, ¿no? Así que ya sabía lo que iba a pasar y tal cual, ¿no? Pasó unos meses y aproveché un momento en el que el comercio estaba comenzando a reducir personal y me metí dentro de la liquidación, ¿no? Así que me fui del comercio y dije, oh, ¿y ahora qué hago? Y comencé a hacer consultorías de medios. Trabajé una consultoría para La República, otra para CRP. Luego me hicieron mentor en Google. Google tiene un equipo que se llama el Google News Initiative y comencé a hacer mentorías en México con medios independientes mexicanos. Y a partir de las consultorías
comenzó a salir la idea de, oye, a los creadores de contenidos les falta la capacidad de adquirir clientes. Son muy buenos creando contenidos, pero no necesariamente todo lo que he explicado anteriormente, cómo creas productos para vender. Así que de esa manera creé, o sea, Data Media, que era la consultora, se transformó en Data Ads, que es la que genera ingresos de publicidad. Y además era como si en ese momento todo encajara. Uh-huh. Todo lo que aprendí de crear propuestas, más todo lo que aprendí de branded content, más todo lo que aprendí de camarógrafo, de audiovisual, de editor, de productor, todo comenzó a encajar, ¿no? Y encima, como había sido profesor de la Católica, muchos de mis exalumnos ahora estaban trabajando en canales de streaming. O sea, Paolo Benza era uno de mis alumnos. No sé si yo lo hubiera inspirado, pero algo hice para que... Claro, para que empiece su propuesta. Su canal. Y luego el productor de Enganche, Omar Quispe, era mi alumno. La productora comercial de Marcos y Fuentes, Marita, había sido mi alumna. Entonces era como que todo comenzaba a encajar y dije, esto es una señal y seguí para adelante. Y así sumamos 4 canales y empezamos a ofrecerlo a las agencias. Y luego los canales llegaron solos. O sea, nosotros tenemos 18 canales y más de 50 programas en representación. Wow. Y toda mi capacidad... Yo siempre me he pensado que soy alguien de producto, de liderazgo y de estrategia. Nunca me he considerado un tipo relacional. Para mí las relaciones son consecuencias del trabajo que he realizado a lo largo del tiempo. Pero tuve que explotar eso que nunca había hecho, que era llamar a personas relacionadas a las agencias o a los anunciantes para vender. Obviamente hay un vendedor, un planner, etcétera, etcétera. Pero comenzamos a buscar ese modelo y ese trabajo. Estamos trabajando con las agencias de medio y los anunciantes. Ya comenzaron a caer las primeras campañas. No digo que hayamos explotado, pero está evolucionando favorablemente. El plan está funcionando, ¿no? Que fue juntar a los medios, presentarlas a las agencias, hacer planificación. Y en este último trimestre comenzaron a activarse las primeras campañas. Y eso esperemos que siga creciendo. Además, para poder completar todo necesitamos un sistema de medición y hemos traído a DataTrip, que es una plataforma que mide los canales de streaming en Argentina, y la trajimos a Perú. Ellos miden Luzu, Olga, Urban Play, en Argentina es en el ecosistema argentino, y los hemos traído al Perú, ¿no? Sacamos el primer ranking. Ya los amigos, a algunos amigos no les ha gustado el ranking. Se han molestado con nosotros. Es lo normal, yo comprendo. Yo si hubiera estado de su lado también hubiera pensado lo mismo. Pero es parte de lo que tenemos que construir, ¿no? Yo ahorita estoy en un plan de compartir y a lo largo de mi vida siempre he hecho lo mismo. Para mí el conocimiento se comparte. Yo no tengo problema y por eso cuando me pedían la presentación, tengan la presentación, miren los números. Crezcamos como industria. Claro. ¿No? Yo me he autodenominado el Gastón Acurio del streaming. Porque hablo con Carlos Orozco, yo sé que no le voy a vender publicidad porque él tiene su equipo, pero necesito estar conectado con él, saber qué está haciendo. Hablo con el pelado de Todo Good y José también. Le muestro las cosas que estoy haciendo. Con mis partners, obviamente, con mayor capacidad. Trabajo con Te Vemos muy de cerca, trabajo con A la Cocina. También sugiero cosas, igual con Paolo lo ayudo a que puedan armar su set en la contra, o me voy metiendo con los chicos de Enganche también, qué sé yo, me voy metiendo en el día a día porque finalmente mi alma de contenidos también me jala, ¿no? Y también con la plataforma les enseño los rankings a todos para que vayamos creciendo y el plan es formalizar la industria para crecer. O sea, eso es una industria que en Argentina está generando más de $5 millones anuales ya en publicidad, ¿no? Y la gente que está en Argentina me dice, Olga se está llevando todos los anunciantes. Entonces, tenemos que prepararnos para eso, ¿no? No es simplemente generar contenidos, sino cómo lo vendes. Y cuando lo vendes también es cómo reportas, cómo haces el reporting de data, cómo haces el cierre de campaña. Tienen que los anunciantes confiar en nosotros para que esta industria siga creciendo, ¿no? Y es así como estamos trabajando, ¿no? Y así llegué a este instante luego de todo ese recorrido. Ahora estamos acá. No, en verdad, ha estado súper interesante toda la trayectoria y a medida que me has ido contando, me han salido algunas dudas. La primera que quisiera hacerte es, ¿cuáles crees que han sido los cambios tecnológicos
o tendencias que nos han llevado al momento de hoy, ¿no? Al momento donde tenemos creadores de contenido, creando ya sea sus canales, sus programas y las marcas que ya estén empezando a través de la venta directa a auspiciar y promocionar estos programas, ¿no? Estos contenidos. ¿Qué es lo que tú has visto, ¿no? Cuando has dicho, oye, esto está pasando, esto va a cambiar la figura. Como que no sé si enumerarlos. ¿Desde los medios independientes o los medios tradicionales? O sea, tendencias creo que más tecnológicas y de consumo, ¿no? O sea, al menos como yo lo veo, pero quisiera escuchar tu opinión. Pero es que hay un fenómeno fundamental para los medios tradicionales que es que le entregaron la distribución a un tercero. Y eso es la clave para el éxito o fracaso. O sea, cuando estábamos en los medios y apareció Facebook y recomendaba contenidos de webs, de medios tradicionales, todos nos montamos por un Facebook. O sea, BuzzFeed la rompía, acuérdense, BuzzFeed, todo era Facebook. De repente Facebook viró su algoritmo y nos quedamos sin tráfico. Luego dijimos todos SEO, todos con Google. Google cambió el search y se cayó el tráfico. Luego Google sacó Discover, todos a Discover. Google cambió el search y se cayó el tráfico. Y eso ha hecho que los medios, al depender de un tercero, nunca puedan generar un modelo sostenible. Yo siempre decía, cuando trabajaba de gerente digital en el comercio, no busco un status quo, porque el status quo en un medio tradicional es el no status quo. No hay. No es que vamos a encontrar el nuevo aviso de papel y ahora vamos a vender banners. O vamos a encontrar el nuevo spot y ahora vamos a vender banners y ya está. Ese es el modelo. No hay modelo. El modelo es el no modelo. Es el estar transformándote permanentemente, ¿no? Pero no sé si error, porque no lo podría llamar error porque no había otro camino, ¿no? O sea, ahora algunos dirán, qué tontos, ¿por qué le dejaron de distribución a un tercero? Sí, pero en ese momento parecía lo más obvio, ¿no? El acceso directo, que es el modelo más puro, no se obtenía tan fácilmente. ¿Por qué digo que es el modelo más puro? Porque un usuario fiel que entra directamente a la web del comercio va a generar muchas páginas vistas, ¿no? Mientras que un usuario que entra en Google solo genera una página vista o una página y media por 1.5 vistas. Entonces, sí, pues con Search puedes obtener una gran cantidad de alcance, pero ese usuario es un usuario golondrino que no regresa a ti, sino llega a ti por casualidad prácticamente, porque fuiste el primero en el resultado o porque Facebook te recomendaba. Eso es fundamental, porque además no es un capricho de que Facebook en su momento y luego Google en su momento, a través de Discover o Search, comenzara a ya no recomendar tantos contenidos. Porque ¿a quiénes comenzó a recomendar? A los creadores de contenido independientes. ¿No? Facebook comenzó a priorizar a las personas. Google comenzó ahora a priorizar a los canales de YouTube, ¿no? En Discover comienzas a recomendar YouTube y ahora va a comenzar a recomendar Instagram y TikTok. Entonces, y ahí está la nueva competencia, es los creadores de contenido independiente. En el periodismo web, en Perú, por ejemplo, Ojo Público, Convoca, comenzaron a cubrir un espacio del periodismo de investigación. Pero eran crossfundings, no eran un modelo basado en publicidad, sino en fondos, ¿no? Que estaba todo bien, ¿no? Como ProPublica en Estados Unidos. Pero ya cuando llegamos a YouTube, las cosas comienzan a deteriorarse en velocidad, ¿no? No es un secreto, la prensa de papel es muy pequeña, las tortas de inversión demuestran de que el periodismo print y la publicidad es muy pequeña, ¿no? Y el digital es muy grande, pero ese digital, y yo cuando trabajaba en digital en medios tradicionales era, pero el digital crece a ritmo del 20% interanual. Sí, claro, pero ese digital es Google y Facebook. Claro, no es en medio tradicional, en digital. Y lo peor es que de ese gran share de digital, el 80% es performance. Performance es hacer leads, hacer clics, hacer tráfico, hacer costo por adquisición. No es branding, ¿no? Y el gran bastión del branding es la televisión. Y ahora hemos llegado al punto, y me voy a saltar la radio porque la radio es un caso especial, en donde la televisión también se ve amenazada. Y es una amenaza, y la amenaza inicial se parecía que era Netflix, y era HBO, y era Disney, ¿no? Y no, es YouTube. Es YouTube. Porque YouTube es el que tiene más contenido de todos, más contenido que Prime, ¿entiendes? Y ese contenido lo crean las personas. Y ahí viene, para responder tu pregunta, la siguiente disrupción. Logramos hacer cosas como este set, con esas cámaras, con este micrófono,
porque el alcance de la tecnología ahora no es caro. O sea, y la transmisión en vivo, ya yo salí en Canal N con un flyaway modernísimo que tiraba un rayo a un satélite en el cielo. Y ahora sales con un celular, ¿no? Con lo cual, la profesionalización del creador de contenido es clave en todo esto. Tu competencia ahora es un creador de contenido. Y ahí es donde todo explota, ¿no? Porque yo por eso lo decía en el evento, pasamos de la etapa del influencer a la etapa del creador de contenido, que no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, cuando a un amigo le dicen, tú eres influencer, le dicen, no, yo soy creador de contenidos. Claro, él hace contenidos de noticias, no es un influencer de noticias. No, que no es lo mismo alguien que cuenta su vida que alguien que crea un contenido específico sobre algo y lo haces lo más profesional que se pueda. Bien iluminado, con tu micrófono, con una buena cámara, con dicción, muy bien editado en CapCut encima. O sea, y eso antes tomaba mucho. Y eso es una disrupción muy fuerte porque ya en este punto un canal de televisión ya no compite con 2 o 3 canales o con 2 o 3 organizaciones nativas. Compite con todas las personas que están creando contenidos a un nivel muy profesional. Y ahí ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ahí ya no hay vuelta atrás. Y por eso nosotros, por ejemplo, sacamos un ranking de espectadores en vivos en promedio mes. Y juntamos canales de televisión con creadores de contenidos. Entonces veías a un América Televisión junto con un Rorro Network. Veías a un Latina junto con un Todo Good, ¿no? Y en esa unión de rankings, Magali terminó primera, como siempre. Y Magali me llama y me hace un reportaje. Yo declaro en el reportaje y no lo pusieron en la nota, obviamente. Y me dicen, oye, ¿cómo Magali le gana a todos esos streamers que decían que eran los reyes del streaming, pero Magali es la reina, ¿no? Le dije, yo lo veo al revés, porque son equipos con pequeñas estructuras que están amenazando a canales de televisión que tienen una industria y años en el mercado. O sea, Saca TV, con 2 horas, están compitiendo y tiene más usuarios promedios que América Televisión, ¿no? Y yo sé que América Televisión ha dicho de que, ok, pero yo transmito 8 horas y ellos transmiten 2, no es justo porque me estás promediando. Pero es una fotografía de un mes. O sea, si podemos llevarlo a horarios, a días, seguramente la fotografía va a cambiar. Pero es una visión general de cómo se están comportando los usuarios y es algo innegable. O sea, lo que no puedes negar es Claro, que están ahí. Están ahí. Están ahí y están compitiendo. Y con mucho menos presupuesto, con mucho menos, o sea, de una manera súper práctica, ¿no? Y moderna. Y yo a estas tendencias también creo que hay un factor social que creo que es a nivel mundial, es el tema de la confianza, o sea, por qué consumes ahora lo que consumes, ¿no? Sobre todo en temas de noticias, yo siento que muchas personas ya se cansaron de los medios tradicionales porque, no sé, sienten que están con muchos intereses muy notorios, mucha falsedad también, ¿no? Como, o sea, mucha apariencia y no tan auténtico como un creador de contenido, ¿no? La verdad es que un canal de televisión, en este caso es una web de un medio tradicional, son medios generalistas, ¿no? Entonces, como medios generalistas cubren muchas cosas en simultáneo, ¿no? No se especializan en nada. Por eso es bien difícil competir contra creadores de contenidos, porque hay uno que se especializa en Marvel, hay otro que se especializa en noticias de economía del Perú, hay otro que se especializa, ¿no?, en temas de mujer y lactancia, y otro en mentes, otro en gastronomía. Entonces, y es un chef, y el otro es una doctora, y el otro es un cinéfilo. Entonces, ese contenido se transforma en muy rico por eso, porque estás confiando en personas que dedican su alma y su vida a ese contenido, ¿no? Mientras que el medio tiene que cubrir muchas cosas en simultáneo, ¿no? Igual hay una pérdida de sensibilidad acerca de lo que funciona y lo que no funciona. A mí lo de Saca me gusta mucho porque no lo vimos venir, ni yo, que estaba pensando en eso. 5 chicos entre 20 y 25 años, de distintos estratos, con una alta diversidad, ¿no? Muy aspiracional, que se sientan y conversan, ¿no? Hijos de artistas, también hay que decirlo, de la televisión, y la rompen. Y es por lo que no lo vimos venir es porque ellos habían estado creando comunidad de manera independiente como influencers. En el momento que se sientan en esa mesa, crean una comunidad. Igual que con Hablando Huevadas. Y eso es lo que subestiman los medios tradicionales. No es lo mismo, porque con la comunidad tú conversas, tú chateas, tú hablas, tú encuestas, tú los convocas en lugares. Mientras que en la televisión tú tienes a oyentes, a televidentes que no
tienen la capacidad de interactuar. O sea, y los grandes comunicadores están acostumbrados a no conversar con los televidentes, simplemente a emitir. El prosumer no existe para ellos, ¿no? Es más, mira con detalle a César Hildebrand, que es un éxito en streaming, pero él habla. Punto. No es lo mismo que veas a un Marco Cifuentes o a un Paolo Benza hablando con el chat. Y los streamers son más agresivos con el chat. Davos Eneise, La Cobra, Ibai Llanos conversan con el chat. Porque ese chat es el que genera esa comunidad y es algo que yo creo que los medios tradicionales subestiman, ¿no? O sea, nunca voy a olvidar el día que había una persona que hacía barras, ¿no? En la calle, creo que era español o argentino, y se fue a hacer barras a la Avenida Aviación y se llenó de gente porque la gente sabía que iba a llegar y lo detuvieron y se lo llevaron a la comisaría porque no entendían qué pasaba. Eso es comunidad. Claro. ¿Entiendes? Hablando huevadas es comunidad, ¿no? Es una gente que se reúne y lo ve y le encanta y la comunidad te va a matar por ti, ¿no? Y esa comunidad puede ser muy grande, ¿no? Olga TV llevó 30.000 personas al planetario en Buenos Aires en su aniversario. Eso es comunidad, ¿no? Y es algo que no es fácil de conseguir todavía. No hay una fórmula para decir, voy a hacer esto, 3, 4, 5 y genero la comunidad, ¿no? Hay un feeling, hay algo que se crea, hay una empatía, hay una comunión entre los conductores y la gente que los escuchaba, ¿no? Son comunicadores. Y hay algo muy interesante. Si te das cuenta, Rorro Network, Todo Good y los deportivos, los que están teniendo éxito eran personajes de televisión, pero eran personajes secundarios de la televisión. Claro, que ya estaban, o sea, como que no estaban en nada vigentes, o sea, eran antiguos o no tan vigentes y que los han llamado, pero que tenían mucho cariño de la gente, ¿no? Claro. Que en donde estuvieron fueron muy queridos, pero bueno, ya estaban en otras cosas, en otros proyectos fuera de la tele, y cuando los han llevado al digital han tenido mucho éxito. Y creo que eso también va por una tendencia de la nostalgia, ¿no? Que es una tendencia de los últimos años. Por ejemplo, el mismo Gran Chef Famosos, que creo que fue algo que entendió muy bien Latina, empezó a revivir a varios que estaban, que tú no sabías qué había sido de sus vidas y los veías cocinando, ¿no? Pero hablando de esa tendencia, pero en digital creo que Rorro Network, hicieron, o sea, yo dije, oye, pero está llamando al burrito de misterio, está llamando a tal, o sea, toda esa gente es de la tele, pero claro, ya no los veías haciendo nada y dices, oye, qué chévere, qué es de su vida, ¿no? Sí. Quiero saber más de ellos. Y hay varias cosas, o sea, uno de los problemas, por ejemplo, es, siempre me he quejado, tú no puedes hacer televisión en streaming. O sea, tú no puedes llevar el formato de la televisión al streaming tal cual, ¿no? Y hay pequeños detalles que a veces nosotros que estamos en este mundo nos damos cuenta, y lo hablábamos la vez pasada, que es como un círculo la construcción de estos programas, porque no es solo que llevas a los personajes y ellos se ponen a conversar, están todo el tiempo pensando en el algoritmo de TikTok, en el algoritmo de Instagram, están pensando en el clip, ¿no? En cómo el clip te lleva al on demand, el on demand te lleva al vivo, entonces con lo cual en el vivo tienes que hacer cosas para el clip y permanentemente estás haciendo este círculo de este ecosistema, ¿no? El ecosistema, y correcto. que parece cosas tontas y no lo son. Requisitos, conversar con el público, chat, hacer cosas que están en trends que luego se van a transformar en clips, ¿no? Ser genuino. Hay alguien que a mí me gusta mucho entre los streamers, es Curwen. Curwen tenía un personaje muy político, serio, que leía noticias. Que a mí me daba igual, pero en el momento que lo vi en Todo Good, me encantó porque estaba siendo genuinamente él, ¿no? Diciendo cosas como, sí, soy pisado, ¿y qué? Sí, ¿me entiendes? Todo el personaje renegón también, ¿no? Exacto. Con el que te puedes identificar. Auténtico, ¿no? Es auténtico y dices, ok, me identifico con él. Claro. Él realmente está siendo él. Lo mismo con la Foca Farfán. O sea, la Foca Farfán genera una conversación. Él no está entrevistando. No, eso no es una entrevista. Él te sientes parte del grupo. Sientes que eres parte de esa mancha de futbolistas que está conversando de algo. Entonces, eso es genuino. Y eso se logra por esta construcción de este lenguaje audiovisual, ¿no? Transmedia que tiene un canal de streaming. Y parece simple y no lo es, ¿no? Así como el lenguaje de la televisión que se construyó de cierta manera con unos televidentes que no podían responder, se hizo de cierta manera y se creó una fórmula, también el streaming tiene una fórmula, ¿no? Ahora, el reto para los medios de comunicación de la televisión es cómo construyo cosas para esta nueva generación. O sea, si la generación está mirando TikTok y hace swipe,
cómo construyo contenido para eso, ¿no? Y como te hablaba, mi amigo, por ejemplo, estaba viendo que no puedes dejar pasar ni un milisegundo para entrar en el clip directamente y cortarlo muy rápido para que la persona no se vaya. Sí, ese es el nuevo video. Y en el streaming también pasa lo mismo. Entonces, los canales están asustados. Yo creo que, por ejemplo, Latina hace bien, hace reacts. RPP está haciendo programas de streaming de deportes y los lleva a varios lugares, ¿no? Están comenzando a reaccionar y darse cuenta de cómo funciona y cómo se suben. Telefe ha sacado un canal de streaming, Tinelli está saliendo en streaming, ¿no? Pergolini, que tiene a Vorterix y Caiga quien caiga, está saliendo en televisión, pero su programa de televisión parece un programa de streaming, porque en realidad es un programa de streaming que sale en televisión, que no es lo mismo que un programa de televisión sale en streaming, ¿no? Porque finalmente no se trata de la televisión versus el streaming, que es algo que me parece un gran error. Es un elemento más del ecosistema. Es un sistema más de distribución. Mañana nosotros salimos acá en streaming y salimos en Spotify. Y si nos quieren, nos ponen en televisión. Es un canal más que te va a generar más alcance. Y si pasado mañana salimos en cable, también, ¿no? Y lo vamos adaptando el contenido porque la pantalla vertical, horizontal y los encuadres y ponemos más cámaras, pero la idea es ser transmedia, ¿sí? Sacar contenido. Finalmente el contenido es lo que manda, no la plataforma. Claro, es ir viendo... O sea, claro, la plataforma se termina convirtiendo parte de esa estrategia. Claro, ya McLuhan caduca cuando dice el medio es el mensaje y ya no necesariamente en este caso. Buenísimo, sí. Y yo quería saber tu opinión de qué tan profesional o en qué etapa crees que está la industria del streaming. O sea, en qué fase a comparación de otras referencias, ¿no? Bueno, has mencionado Argentina. ¿Qué otros países también ves? Porque creo que yo, por ejemplo, miraba para el tema de podcast mucho, bueno, México, porque en México todo este tema de podcast conversacionales, entrevistas, en Latinoamérica, en la región es de los que más en español. Y bueno, Estados Unidos, ¿no? Que sí tiene mucha más distancia. Entiendo que el principal referente de streaming ahorita en la región es Argentina. ¿Hay algún otro referente que también sigas? Y con respecto a ese referente, ¿crees que Perú está haciendo un camino único o está siguiendo los mismos pasos que otras regiones? En el Perú hay dos grandes espacios de streaming ahorita. Está el streaming panel, ¿no? Que es muy parecido o igual al modelo argentino, ¿no? Que a nosotros los peruanos nos está costando más porque los argentinos saben conversar y los peruanos sabemos opinar, que no es lo mismo. Mira, los streamings a veces hay mucho atropello. Mucha opinología. Porque el peruano no conversa. Así como es un gran comentarista de YouTube o de TikTok, es un mal conversador. En Argentina levantas una piedra y hay alguien que tiene una buena conversación, ¿no? Hablas con un taxista y puedes tener grandes conversaciones, con lo cual para ellos es más fácil. Pero digamos que lo hemos replicado y funciona, que es un ecosistema que está creciendo, pero también se está desgastando. No podemos hacer todo en panel. Tenemos que descubrir formatos como este, formatos de entrevista, formatos de crónica, formatos... Y otra vez pasada hablaba con un canal que estoy asesorando no tienes que sacar un programa en vivo de noticias y conversación. ¿Por qué no construimos piezas narrativas de noticieros, ¿no? Contemos cosas como periodismo explicativo, ¿no? Hagámoslo on demand. Haz un noticiero de 20 minutos como el de Marcos y Fuentes. Construyamos más encerronas, ¿no? No todo tiene que ser en vivo. Entonces, tratando de sacarlo de ese espacio para explorar nuevos espacios. El segundo grupo es el grupo del Kik, que es el que menos estamos mirando, ¿no? Los medios están rajando más que mirando realmente lo que está pasando ahí, que es como el nuevo reality, ¿no? Claro, que te acompaña a todos lados. Neutro, Zully, Diaelis, con todos sus defectos y todos sus talentos también, porque hacen cosas bien, tienen una visión totalmente distinta. Tú hablas con ellos y ellos quieren salir en vivo permanentemente. Y hacen novelas, y hacen chips, y hacen dramas, ¿no? Justo un amigo me preguntaba por una salida de una chica que siempre sale con un chico y se parece que están enamorados. Y salen en vivo. Y yo digo, claro, eso lo crean, es como un reality. Vas a salir 3 horas, este chico con esta chica, y lo van a salir en Kik y va a haber alguien que los va a perseguir por todos lados. Y no estamos mirando tanto en detalle, ¿no? A veces con Diaelis también nos quedamos en sus fiestas y si están bien o están mal, pero él está haciendo algo, ¿me entiendes? Sale de citas con chicas y los graba en vivo todo el tiempo. Ese es el nuevo reality. Están trayendo en vivo todo el tiempo. Y hacen partidos de fútbol y luego se pelean. Pero está pasando algo muy grande ahí.
Ahora hay el tema de los bots que también nos está ayudando, pero algo está pasando en ese mundo de Kik, ¿no? En ese sentido, América Televisión yo sí creo que ha hecho cosas correctas invitando a uno de estos quiqueros a Esto es Guerra, por ejemplo, ¿no? Es reality con reality. Claro, los está insertando, ¿no? Entonces son como dos grandes espacios, ¿no? Los de Kik y la gente del streaming panel. Y después hay un espacio también que son los que están saliendo en TikTok. Fernando Llanos, el chico de las noticias, ¿no? Que están más adaptando en la plataforma de TikTok, que es otro espacio de trabajo. Con respecto al extranjero, por ejemplo, en el Perú no funcionó el podcast, ¿no? La parte narrativa tampoco no existe. La parte del streamer solo Fanodric podría ser el del streaming deportivo, tipo Ibai empieza ahí, por ejemplo, y luego lo lleva a la reacción. En el Perú no hay mucha gente todavía construyendo la parte del streaming reacción, ¿no? Y la parte de periodística está costando también bastante. O sea, hay algunos buenos referentes como Marco, como Paolo, como Rosa María Palacios, pero cuesta mucho, ¿no? Hay canales como Epicentro que, teniendo un gran equipo de investigación, no ha logrado estallar, ¿no? Y yo me parece que el que está funcionando más es lo que llamo la tendencia de conversación. Sientas en una mesa chicos y comienzan a conversar y a hablar de tendencias, pero siento que se está desgastando. Yo también. ¿No? En Argentina están llevando público, ¿no? Por ejemplo, o las mesas comienzan a ser más generacionales, con público más variado, algo que yo creo que Carlos Orozca hace muy bien, que es muy de encontrar personas que sepan conversar y sentarlas en una mesa, ¿no? Entonces tienes al tío Rockefeller como un personaje, por ejemplo, ¿no? Y así como él otros, ¿no? Va descubriendo gente y la va sentando a la mesa, lo cual me parece que está bueno. Pero con respecto a la región no estamos mal. En Ecuador, en Chile, en Colombia, en esta parte que nosotros hemos desarrollado no está tan desarrollada. No está tan desarrollada, ¿no? ¿No? Y sobre todo la parte de monetización, al ver replicado el modelo argentino, hemos acelerado el modelo bastante bien, ¿no? De que sean canales autosustentables. Y no solo autosustentables, sino que se transformen en un negocio, ¿no? Mencionabas el tema de los podcasts, que es algo que, bueno, nos toca y personalmente a mí también, y también opino igual, o sea, la parte del audio, yo siempre digo que nos la saltamos, o sea, empezó la tendencia, pero nosotros tomamos la ola del podcast cuando ya era video, ¿no? ¿Qué crees que pasó? O sea, tú que estuviste en los medios, ¿qué se decía cuando se quería? Mencionaste que querían hacer propuestas en audio, pero ¿qué midieron en el mercado peruano que se dieron cuenta que no pegaba? En RPP tratamos de hacer podcast. Primero pasamos los programas a on demand y luego comenzamos a hacer unos programas independientes, pero creo que ya habíamos llegado tarde, ¿no? Teníamos algunos amigos españoles, es más, un amigo español que trabajaba de gerente musicales en RPP, decía que ya era tarde, ¿no? O sea, que en el momento que reaccionamos, sí, decía así, en España el grupo Prisa fue que impulsó mucho, ¿no? Los canales de podcast y el ecosistema ayudó a que crezca, ¿no? También es verdad que acá, acuérdate que el peruano era muy de Facebook y de Facebook video, muy de YouTube. Entramos más al mundo del video, solo usamos Spotify como una plataforma de música y nunca tocamos nada relacionado a las plataformas de podcast, nos las pasamos por encima. Yo también creo que hay una cierta responsabilidad de las radios de no haber aportado, pero también yo creo que el peruano, en ese sentido, a pesar de que les encantaba a nuestros papás las radionovelas, en el Perú las radios como un referente o son de noticias o son de música, pero no había nada narrativo, no se contaban historias en la radio, ¿no? En RPP sacamos algo que eran las historias de Vargas Llosa, me acuerdo, de las novelas, pero algo muy aislado. No, yo creo que ese espacio nunca se explotó, ¿no? Y la ficción en general quizás está relacionado con que el cine peruano también es bastante pobre. Yo también lo relaciono ficción por ahí. de series también es bastante pobre, ¿no? Sí. La parte de la narrativa en el Perú, a excepción de la parte de libros, no ha estado tan desarrollado. Y creo que ahora hay como un nuevo, no sé si ya es movimiento, pero estamos comenzando a ver recién un poco de ficción ya en TikTok, Instagram, YouTube, ¿no? Sí, yo también lo relaciono. Yo también cuando pensaba en por qué no hay ficciones, decía, oye, si la industria del cine, que debería ser de las que lidera, la industria de las series, no lo está haciendo y es mucho más popular, ¿por qué tendríamos podcast de ficción? ¿No? Creo que esa relación es muy acertada.
Ya para ir terminando, que se ha pasado volando la hora, ya estamos 5:30. Acá, bueno, mientras estamos grabando. Yo quería simplemente, ya para cerrar, ¿tú cómo identificas un buen programa en idea? ¿No? Te dicen, oye, quiero hacer esto. ¿Qué escaneo haces para decir en pocos minutos eso sí va a funcionar o no, eso no va a funcionar? A ver, si es de noticias y empieza con una música tan, 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 y sale alguien muy perfecto, iluminado a la perfección, con maquillaje, digo, no, eso no va. Eso no Eso es funciona. televisión. Next. Segundo, la parte de cómo te comunicas naturalmente. La televisión tiene... O sea, no tiene que ser televisivo. Y la televisión, como te digo, no es que esté mal, sino que tiene ciertas características que no pueden funcionar en YouTube. La forma de hablar, ¿no? Entonces, buenas tardes, el día de hoy vamos a presentar... No, está mal. Eso, otra vez, no funciona. No hablarle al público, no funciona. ¿No? La naturaleza de las conversaciones que tienen que ser no tan cuidadas. No decir lisuras, porque eso no es un error pensar de que las lisuras son los que generan que un contenido sea genuino, pero sí el tipo de conversaciones que se tienen, ¿no? Y también el respeto a las generaciones, ¿no? Yo, a pesar de que tengo 48 años, siempre he respetado a los más jóvenes, a mis alumnos, a los chicos, ahora a los chicos que crean canales. O sea, respetemos. Escuchaba un amigo que decía, la generación Z ya no toma, ya no fuman. Y Pero eso, está bien. eso es bueno. Primero que es bueno y segundo que hay que respetar. Claro. O siempre ese rollo de, o sea, si comienzas con este modo crítico, o sea, los millennials entre los millennials, los Z entre los Z, los X entre los X, si podemos ser transversales y ser abiertos, bacán, ¿no? Y también son cosas que tienen que funcionar. Luego, siempre pregunto qué vas a hacer, con qué canal vas a salir, cuál es tu base, ¿no? Si es que es en YouTube y voy a salir en Spotify y presentamos una imagen en ese instante, decir, bueno, en la imagen se está diciendo tal cosa. O sea, tienes un lenguaje transmedia, ¿no? Y lo otro es que definir bastante bien cuál es tu objetivo, ¿no? Yo tengo muchos amigos streamers que salen muy bien en vivo y no les funciona nada en TikTok. Tengo muchos buenos haciendo clips de TikTok que no saben salir en vivo. Está bien, no pasa nada. O sea, son espacios diferentes, son narrativas diferentes, ¿no? A veces puedes forzarlo y lograr hacer vivos que luego salen en clips, sí puedes hacerlo, pero tienes que tener muy claro lo que estás haciendo desde el inicio, ¿no? Sí, por ahí va. Sobre todo ser genuino, ¿no? Uh-huh. Buenísimo, Diego, en verdad, muchísimas gracias. Creo que da para hasta parte 2 y 3, pero por ahora vamos a dejarlo aquí. Obviamente con miras cuando se dé... O sea, cuando veamos más cosas, definitivamente te voy a volver a invitar por acá. Y nada, agradecerte. No sé si quieres dar... Bueno, yo siempre hago una pregunta final, bueno, 2, que son cortitas, que es, para ti, ¿cuáles crees que son las 3 claves de la generación de contenido? Solo puedes responder palabras, o sea, tal y tal. Sonido, video, ideas. Y ¿cuáles son personas que están creando contenido a nivel Perú, mundial, que tú prefieras que todos deberíamos estar mirando? ¡Hala! O sea, que tú dices, oye, hay que chequear eso ahorita, ¿no? Sobre todo para los creadores de contenido, ¿no? Que están empezando. Me encanta lo que está haciendo Anticucho TV. Me fascina. Después, siempre me ha encantado lo que hace BBC Mundo en YouTube, la parte de periodismo explicativo. Siempre me hubiera gustado hacer algo como eso alguna vez. Y me gustó mucho, durante mucho tiempo, lo que hacía Radio Ambulante en podcast, en cómo contar historias con sonido. Buenísimo. Ahora sí, te dejo ir, Diego. Muchísimas gracias.